¿Qué tal? Buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mercados y Empresas en el cierre de una semana con varias novedades financieras interesantes. Está claro que la economía, nadie está esperando que reaccione de manera sostenida antes del 27 de octubre. No, hay muchas cuestiones que todavía quedan por dilucidarse en términos de cómo va a seguir la política económica y también, bueno, todo lo que tiene que ver con el panorama financiero a partir del 10 de diciembre con el cambio de gobierno, con lo cual claramente la economía real está simplemente paralizada a la espera de definiciones en cuanto a el sendero que va a recorrer nuestra economía en el mediano y largo plazo. Pero sí, el territorio financiero siempre da novedades importantes y en esta semana en particular hay varios datos que queremos compartir con ustedes para mostrarles que ha habido cambios significativos, ¿no?, en algunas variables. Y para marcar una de ellas, bueno, arrancamos por la tasa de interés, un proceso que nadie ha, me parece, advertido lo suficiente en las últimas semanas y que tiene que ver con la caída sostenida que está teniendo la tasa de interés, por supuesto a partir de lo que es la decisión del Banco Central de ir reduciendo progresivamente la tasa que paga por las letras de liquidez, las famosas LELIQs. Si uno mira este cierre de semana que usted tiene en pantalla, no tenemos datos hasta el jueves, porque estamos grabando este programa en el mediodía del viernes, bueno, la tasa de las LELIQs cae después de mucho tiempo por debajo del 70% anual. Usted dirá, bueno, pero es una tasa muy elevada. Sí, pero si uno mira el sendero que recorrió esta tasa de interés en los últimos 30 días, estamos hablando de una baja de 15 puntos porcentuales. Y esta semana en particular, 5 puntos abajo esta tasa de referencia del circuito financiero, lo que marca claramente que el Banco Central está, como le decía anteriormente, en un sendero de corrección a la baja de las tasas de interés. Por supuesto que esto se transmite, no directamente, pero sí progresivamente, como usted ve en pantalla, a una tasa de plazo fijo para los ahorristas que viene cayendo. Ahí usted tiene en pantalla el último registro que tenemos, que es el promedio que informa el Banco Central, 54,5% anual. Esta tasa de interés estaba unos 4 o 5 puntos arriba hace 30 días y estaba 3 puntos arriba en el cierre de la semana anterior. Con lo cual, bueno, primer dato importante, si usted ahorrista se acerca a un banco a renovar un plazo fijo y se encuentra con que el banco le ofrece una tasa de interés menor a la que había colocado en la última oportunidad, es este proceso el que está jugando en el sentido de que las tasas de interés están corrigiéndose a la baja. Ahora, esto lo que genera, y es el segundo elemento importante, me parece que se ha visto a lo largo de la semana, es que si bien el dólar oficial continúa, digamos, muy estable, ¿no? Hay en la zona de los 60 pesos, este dólar que, como usted sabe, tiene restricciones en cuanto a su acceso. Las empresas no pueden comprar, las personas humanas pueden comprar hasta $10.000 por mes. Bueno, es un dólar que está, digamos, relativamente estable en las últimas semanas. Pero lo que queremos hacer notar en cuanto a lo que ha sido la evolución del dólar esta semana, que evidentemente una tasa de LELIQs, una tasa de plazo fijo en baja, lo que está generando es que haya más pesos que se vuelcan al dólar. Además, hay que tener en cuenta que lo estamos acercando y mucho ya al 27 de octubre, con lo cual lo que se ha recalentado en los últimos días es el dólar bolsa y el contado con liquidación, que son los, digamos, las variantes del dólar a las que se puede acceder por volúmenes libres en el circuito bursátil. Como usted ve, bueno, siempre este es un equilibrio inestable en el sentido de que este proceso de baja de tasas de interés en peso lo que está generando es un fortalecimiento del dólar en el circuito financiero. Como usted ve, son temas importantes que están modificando un poco el escenario, que además tuvo otros elementos interesantes a lo largo de la semana. Por ejemplo, la caída del riesgo país después de bastante tiempo por debajo de los 2.000 puntos. Esto tiene que ver con una suba importante de los títulos públicos en dólares de la Argentina en los últimos días, básicamente a partir de bueno, las últimas declaraciones de Alberto Fernández, en el sentido de que bueno, estaría avanzando la idea en su equipo económico de bueno, avanzar con la reestructuración de la deuda pública argentina, probablemente no con quita de capital, sino con una extensión de los plazos, con lo cual, si esto es así, es muy probable que los bonos de la Argentina ya a estos precios estén subvaluados, o por lo menos que haya más, digamos, menos riesgo de perder y más posibilidades de ganar dinero a las actuales cotizaciones. De cualquier manera, sobre este tema vamos a volver, como siempre, sobre el último tramo de nuestro programa. Y bueno, nosotros vamos a hacer ahora la primera pausa y enseguida vamos a estar continuando con esta dinámica que hemos tomado en las últimas semanas de ir entrevistando a los candidatos a intendentes aquí en General Pueyrredón con mayores posibilidades, ¿no?, de bueno, ganar las elecciones del próximo 27 de octubre. Ya charlamos 2 semanas atrás con Gustavo Pulti, la semana pasada con Fernanda Raberta. En esta oportunidad vamos a estar bueno, compartiendo la charla que manteníamos en la semana con Guillermo Montenegro, que es el candidato de Juntos por el Cambio. Así que hacemos la primera pausa y enseguida bueno, compartimos esta charla que mantuvimos con Guillermo Montenegro.
Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Señor, ¿necesita ver algo más? Sí, me gustaría. Siéntete como en Pava, siéntete bien, pásalo bien, siéntete como en Pava. Desde hace 5 años, en Banco Macro buscamos ideas por todo el país, las potenciamos y las transformamos en futuro. A través de la competencia Naves, impulsamos los proyectos de miles de emprendedores en cada rincón de la Argentina. Macro, cerca siempre. Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. SEAMSE. Juntos somos infinitos. SPI Astilleros. A la vanguardia de una nueva industria naval. Bien, y compartimos entonces en este tramo de Mercados y Empresa la charla que mantuvimos en la semana con Guillermo Montenegro, candidato a intendente de General Pueyrredón por Juntos por el Cambio, dentro de esta dinámica, ¿no?, que hemos tomado en las últimas semanas de conversar con los principales candidatos a intendente, por lo menos los mejor posicionados, ¿no?, de cara a las elecciones del próximo 27 de octubre. Como siempre, una entrevista que sigue la misma línea que con los candidatos con los que hemos conversado anteriormente, con Gustavo Pulti y con Fernanda Raberta. La idea en principio es que en este caso Guillermo Montenegro nos cuente cuál es su diagnóstico acerca de por qué Mar del Plata tiene el problema estructural que la pone al frente de las estadísticas de desempleo a nivel nacional, siempre prácticamente en el periodo de temporada baja. Sobre este tema, Guillermo Montenegro nos comentaba lo siguiente. Yo creo que tenemos un problema que va más allá de una gestión, ¿no? Y esto creo que es algo que tiene que resolverse entre todos. Realmente la matriz productiva de Mar del Plata es clave que la política entienda cuál es el lugar que tiene que ir. Está claro que Mar del Plata creció de una manera realmente importante hasta posicionarse hoy, que es una provincia, ¿no? Y me parece que el intendente local tiene que estar a la altura de las circunstancias para tomar las decisiones de políticas públicas de Estado que van más allá de Mar del Plata, ¿no?, que tiene que ver básicamente con posicionar a Mar del Plata en el mundo, ¿no? Me parece que la generación de empleo va a venir cuando los marplatenses nos dejemos de vender entre nosotros, ¿no? Y esto de tener una política activa con instalación de empresas, teniendo claro que vamos a defender siempre la empresa marplatense. La pyme es un gran motor de nuestra región, no solamente de nuestra ciudad, de nuestra región, teniendo claro que tenés sectores como el sector fruto-hortícola, como la pesca, como la industria, como el área textil, el turismo, que son motores, y que esos motores hay que potenciarlos del Estado junto con los privados, ¿no? Esto me parece que la clave no es pensar que el Estado va a resolver todo, no es pensar que los privados lo van a resolver todo, que lo tenemos que resolver juntos, y para eso necesitas un municipio ágil, ¿no?, que tenga gestión, que tenga capacidad de respuesta, que ayude permanentemente desde el que quiere instalar un kiosco hasta el que quiere instalar una empresa, ¿no? Me parece que todo puesto de trabajo tiene que ser defendido. Nosotros tenemos que defender el empleo del marplatense. Yo tengo claro que en caso de ser intendente voy a generar un programa que tiene que ver con compre marplatense, o sea que las empresas marplatenses con empleados marplatenses van a tener una diferenciación en las licitaciones, esto para motivar el empleo. Ahora, sabiendo que esto no se va a resolver de un día para otro, que nosotros tenemos que trabajar muy fuerte en la representación de los intereses de los marplatenses ante el Estado Nacional, ante el Estado Provincial, que el puerto, que para mí es uno de los mayores motores productivos desde lo turístico, desde lo comercial y desde lo pesquero, ¿no? Y me parece que desde lo comercial, que sea la salida al puerto de Mar del Plata de la producción de la región tan importante que tenemos a nivel fruto-hortícola y agraria y todo lo que tiene que ver con el pescado, que realmente sea más
rentable para los productores sacar sus productos por nuestra ciudad y no llevarlos en camión a Buenos Aires o a San Pablo, ¿no? Estos son los grandes desafíos que tenemos todos, que esto lo que te va a generar es empleo en nuestra ciudad. Seguro. Ahora, Montenegro, desde el punto de vista de lo que son las políticas públicas que puede instalar el municipio para favorecer la erradicación de empresas, ¿qué se puede hacer desde los incentivos económicos? Digo esto porque en las últimas décadas uno lo que ve es que hay varios casos de empresas que analizan Mar del Plata como un destino para la erradicación, pero que finalmente se terminan decidiendo por otros distritos, dentro de la provincia de Buenos Aires o incluso fuera de la provincia de Buenos Aires. Ahí Mar del Plata, más allá de las cuestiones de gestión, digamos, ¿puede posicionarse mejor desde el punto de vista de los incentivos económicos, digamos, en materia de tasa? ¿Hay lugar para eso? No es que puede, tiene. O sea, el gobierno local tiene la obligación de generar el incentivo necesario para la instalación no solamente de otras empresas, sino de que le sea más fácil a las empresas marplatenses poder gestionar. Y esto es el desafío que uno tiene con la modernización del Estado para que todos los trámites no te tarde 1 año y medio una habilitación, que estés 10 años para una habilitación definitiva, que todo lo que tenga que ser un trámite uno siente que llega al municipio y es como un elefante que nunca arranca. El Estado municipal es el primero que tenés, o sea, el que está al lado tuyo, es el vecino calificado que elegiste para que te represente. Ese te tiene que ayudar permanentemente en toda la tramitación, en todo, incluso entendiendo cuáles son las soluciones económicas, cuáles son las diferentes tasas según la industria que se va a generar. Nosotros, yo siempre digo, uno de los ejemplos más claros es casi inconcebible que no tengamos un parque eólico en Mar del Plata, ¿no? Mar del Plata es 7 veces más grande que la capital federal, ¿no? Y esto hace de la envergadura que tiene nuestra ciudad, y el parque eólico fue a General Alvarado, ¿no? Y esto un poco lo que vos hablabas, cómo nos ven y después no nos eligen. Y me parece que el no elegir es una responsabilidad nuestra. Y sí es una responsabilidad del gobierno local, más allá de las políticas públicas a nivel nacional o provincial, que también tienen que ser discutidas desde el gobierno local para que haya modificaciones, así como el gobernador de Mendoza te discute el vino, el intendente de Mar del Plata te discuta el pescado, te discuta lo textil, te discuta lo que son los grandes motores de nuestra ciudad. Y como usted veía, Guillermo Montenegro destacaba la necesidad de mejorar la gestión del municipio, ¿no? Particularmente a la hora de atraer la inversión de empresas, la erradicación de nuevas firmas aquí en la ciudad de Mar del Plata, en el partido de General Porredón, con la intención obviamente de fortalecer la creación de empleo local. En el segundo tramo de la charla, Guillermo Montenegro profundiza de alguna manera cuáles son las acciones que él entiende son necesarias para poner en marcha lo que es una estructura productiva local que siempre se define como con mucho potencial, pero que no termina de arrancar. Nos cansamos de escuchar la potencialidad de Mar del Plata. Tenemos que dejar de hablar y tenemos que empezar a hacer. O sea, para vos tener una potencialidad a nivel comercial, vas a tener que sí o sí tener una circunvalación. O sea, nosotros, por más que tengamos el mejor puerto de América Latina, si no tenemos la posibilidad de que lleguen los camiones a nuestro puerto, no va a tener ningún sentido. Con lo cual hay que generar una serie de obras de infraestructura básica para estar a la altura de las circunstancias y responder esta necesidad que va a tener el comercio en la región, sobre todo con oportunidades que puede dar incluso Europa en este momento con el tipo de productos que genera Mar del Plata, pero que nosotros tenemos que estar a la altura de las circunstancias de poder dar esa solución logística, que hoy es uno de los principales problemas que tiene cualquier tipo de industria, una solución logística en un lugar estratégico como está colocado Mar del Plata. Ahora, Montenegro, se ha hablado mucho en las últimas décadas de cortar la estacionalidad de Mar del Plata, es decir, este eslogan de hablar de una Mar del Plata de 12 meses. ¿Por qué esto no se consigue? ¿Qué es lo que usted entiende que está faltando más allá de todo esto que usted nos ha explicado y qué es lo que haría justamente para resolver esta dinámica perversa, ¿no? Porque atenta contra la creación de empleo en las etapas de temporada baja? Yo creo que tiene que ver con falta de gestión. O sea, cuando vos tratás de transformar algo que nos ocurría a nosotros cuando éramos chicos, que vos venía 4 meses alguien a Mar del Plata, que eso ya no ocurre más, y que cambió totalmente. O sea, cambió la industria, cambió el comercio, cambió la tecnología, y no cambió la política, ¿no? Yo creo que ahí hay un debe de los políticos en general, ¿no? Más allá del espacio político que tenga cada uno, esto es algo que vamos a tener que resolver. Hoy estamos en una etapa preelectoral que cada uno está planteando cómo solucionaría, pero esto le tenemos que ver claro que lo vamos a tener que resolver todos los espacios políticos junto con los marplatenses. Y me parece que teniendo en cuenta que es algo que viene endémicamente en los últimos 20 años, 30 años, es algo que tenemos que buscar una solución que no va a ser de un día para otro, pero que hay que empezar a generar esa solución, que hay que empezar a entender las potencialidades que te genera el crecimiento, lo que tiene que ver con la industria de la tecnología. O sea, hoy está claro de que es uno de los
motores del mundo, o sea, el pleno empleo en ese tipo de industria está. Nosotros creo que tenemos que potenciar mucho lo que tiene que ver con todo lo que es informática y tecnología, y sobre todo con software, teniendo en cuenta que podemos aprovechar la región, ¿no? Podemos aprovechar esta vuelta de rosca que le generó Tandil a todo lo que tiene que ver con la tecnología y plantear un hub tecnológico, o sea, no pensar en competir con Tandil, ¿no? Sino potenciar la región, no solamente Mar del Plata. Me parece que ahora todo lo que tiene que ver con economías, me parece que habla mucho más de las regiones que de lugares específicamente, y ahí Mar del Plata tiene un caudal muy superior al resto, sobre todo cuando vos vas a la industria del software. La industria del software tiene que ver mucho con la creatividad, ¿no? Y nuestra ciudad, con lo hermosa que es, con lo maravillosa que es, con lo que te genera verla solamente, lo que te da esto de la instalación de empresas que tienen que ver con el software, con programadores, con testers. Esto me parece que también nosotros lo tenemos que ir buscando también antes, ¿no? Ver en la educación pública municipal incluso cuáles son las modificaciones que tenemos que hacer para estar a la altura de las circunstancias. Al margen de que también ha crecido parte de la industria y que nosotros tenemos que dar los oficios necesarios para poder ayudar a esa industria, pero no ayudando a la industria. Nosotros tenemos que pensar en el marplatense y cómo está a la altura de las circunstancias para conseguir el trabajo que necesita. Y para eso nosotros vamos a tener que estar del lado de las necesidades de la gente. O sea, ¿qué es lo que necesita la gente? Nosotros estar ahí cerca, buscar cuáles son las soluciones, pensando en la instalación de las empresas, no en una competencia absolutamente loca, no decir, bueno, que venga todo, digo, no. Nosotros tenemos que en Mar del Plata ha crecido y se ha mantenido con las pymes marplatenses, y me parece que hay que dar una potencialidad a todo lo que tiene que ver con las pymes y también generar que otras empresas, que han sido muy pocas, de otros lugares, que vengan a instalarse a nuestra ciudad, pero siempre teniendo en cuenta que nosotros vamos a defender el empleo del marplatense. No que venga una empresa consciente, no. Nosotros necesitamos que ustedes vengan, nosotros los vamos a ayudar, vamos a poner una secretaría de producción a la altura de las circunstancias, que esté pensando a colocar Mar del Plata en el mundo, no pensando Mar del Plata para adentro, sino Mar del Plata para afuera. Ahora nosotros vamos a necesitar que toda esta ayuda que le vamos a generar a las empresas desde el gobierno local, la contraparte es el empleo de los ciudadanos de nuestra ciudad. Señor, ¿necesita ver algo más? Sí, me gustaría. Sentite como en Fava, sentite bien, pásalo bien, sentite como en Fava. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Juan Antonio Constantino, abogado, Almirante Brown 2358, Entrepiso, Oficina 3. Jauregui Berry, Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Bien, y cambiamos de tema ahora en Mercados y Empresas. Dejamos de hablar de, la marcha aquí a nivel local hacia las elecciones del próximo 27 de octubre. Y ponemos el foco en los desarrollos inmobiliarios, un sector que naturalmente está enfrentando las dificultades que hoy tiene toda la economía argentina en términos de problemas de expectativa, ¿no es cierto?, de retracción de la demanda, pero que de alguna manera desde el punto de vista de lo que es el costo en dólares, ¿no?, de los desarrollos, hoy se presenta muy probablemente como una oportunidad interesante para ingresar a este tipo de emprendimientos con una visión de mediano y largo plazo, sobre todo teniendo en cuenta que las propiedades que surgen básicamente de los desarrollos finalmente tienen un precio que de alguna manera sigue el valor de la moneda estadounidense. Este es un tema que hemos reiterado más de una oportunidad, que obviamente tiene que ver con lo que está pasando en muchos sectores de la economía argentina,
que en la medida en que el dólar sube y los costos no acompañan, bueno, lo que se está produciendo es un abaratamiento, ¿no es cierto?, de la producción argentina en términos de dólares, y eso de alguna manera mejora cada uno de los sectores desde el punto de vista de la competitividad. Así que tuvimos la oportunidad de conversar esta semana con el desarrollador Ezequiel Lorenzo, habitual colaborador aquí en Mercados y Empresas, en relación a lo que es la dinámica de este sector en la ciudad de Mar del Plata y en la zona, y con él conversamos acerca de, en principio, qué efectos han generado los controles cambiarios sobre la actividad de los desarrollos aquí en la zona. Bueno, estas decisiones que se dan a nivel país en materia de cambios y demás, para los desarrollos inmobiliarios, tienen un impacto indirecto, te diría, de alguna forma. Porque recordemos que los desarrollos, la construcción se mueve en pesos. Entonces una restricción a la moneda dólar, a la disponibilidad de los dólares y demás, en principio parecería afectar. Pero como te digo, los emprendimientos se mueven en pesos. Entonces sí genera inicialmente, digamos, una reticencia por parte de los interesados en tal vez disponer de sus ahorros y demás, porque no saben esas medidas, digamos, de qué manera pueden impactar. Pero si nosotros tratamos de abstraernos, digamos, de esas medidas y tratamos de ver los valores de lo que es un emprendimiento, ahí vuelve a aparecer, digamos, que es un desarrollo en el tiempo, que es en pesos, que cuando la gente participa ingresa valores por debajo del valor determinado, que a medida que se va desarrollando la obra durante los 2 años, 3 años de vida, a su vez le puede ir ganando a la inflación y a su vez a la valorización, digamos, de la moneda dólar, a la seguridad jurídica, a la seguridad de que está invirtiendo en ladrillos. Esos valores, digamos, que si uno decide ponerlo de cierta forma también en producción, ¿no? De cierta forma también se está generando trabajo, porque trabaja una constructora, corralones y todo tipo de empresas para llevar a cabo un emprendimiento, un edificio o de otro tipo. Decide pasar a la acción con sus pesos por un valor de un producto que a la finalización va a valer más, con lo cual va a tener una capitalización. Va a cambiar de moneda porque a la finalización es cierto que el producto terminado vale en dólares y tiene su dinero puesto en ladrillos. Entonces, estas medidas sin duda no parecieran ser lo ideal, pero no sé si de cierta forma no terminan demostrando lo bueno que es, digamos, el sistema de los desarrollos versus quedarte parado en dólares, en pesos o considerar, ¿viste?, otro tipo de inversiones. Ahora, Ezequiel, para el que en su momento tuvo la posibilidad y acertó atesorando dólares, ¿hay oportunidades hoy? Porque esta es la pregunta que muchos inversores que siempre están atentos a estos sacudones de la economía se hacen, ¿no es cierto? ¿Aparece la posibilidad de hacer valer esos dólares en el mercado de desarrollo? Bueno, siempre una persona... Ahora no es que hay demasiado movimiento, hay movimiento por suerte, se están concretando ventas y nosotros continuamos viendo tierras para nuevos emprendimientos. Considerando esto de que hay movimiento, tampoco es fluorescente, pero que hay movimiento, el que tiene los dólares y el que tiene los fondos como para ingresar en un emprendimiento, sobre todo si dispone de la mayor parte, tal vez acercándose a un contado o algo por el estilo, sin duda que puede hacer valer sus dólares, digamos, sus ahorros. El desarrollador tiene que tener la muñeca a la cintura como para poder tener una atención, digamos, con ese ahorrista y que ingrese verdaderamente bien en el emprendimiento a un buen valor de entrada, asegurándose un buen valor de entrada. A la finalización va a poder ver mejor su realización. Así que un poco nuestra labor es esa, es atender también a las circunstancias. Uno tiene los emprendimientos, los valores en los cuales los comercializa, de lista y demás, pero también hay que estar atento a las condiciones particulares y a estas cuestiones, como vos decís, un ahorrista de que tal vez tenga los dólares. Sinceramente, para la obra hacen falta pesos, no es que hagan falta dólares. Puede ser en una pequeña proporción, a veces por la participación de la tierra o algún concepto en dólares, pero por el resto, pesos. Y como explicaba Ezequiel Lorenzo, entonces, claramente una demanda algo más retraída, básicamente por la incertidumbre que genera, bueno, el proceso electoral, ¿no es cierto? Y estas cuestiones que tienen que ver con las definiciones que necesita
tener cualquier inversor en la Argentina de cara al mediano y largo plazo, desde el punto de vista de la política y de la economía. Pero bueno, también este elemento importante, ¿no?, que tiene que ver con el refugio que habitualmente son las propiedades en términos de alguna manera canalizar ahorros hacia básicamente un capital que se ajusta siguiendo el valor del dólar. Decía Ezequiel Lorenzo también que obviamente los desarrolladores están con mucha muñeca, digamos, generando precios diferenciales para aquellos potenciales inversores que buscan justamente refugio para su capital en este tipo de emprendimientos, teniendo en cuenta sobre todo que más allá de que los inmuebles, los desarrollos finalmente se valorizan en dólares, bueno, todo lo que tiene que ver con la marcha de la obra necesita pesos para su funcionamiento, ¿no es cierto? Los salarios se pagan con pesos y también muchos insumos, por más que en algunos casos estén atados de alguna manera cercana al dólar, bueno, también se abonan con pesos. Pero bueno, seguimos charlando con Ezequiel Lorenzo. Y en el segundo tramo de la charla analizamos qué está pasando con la demanda en términos de zonas, ¿no es cierto? Los inversores, aquellos que están buscando oportunidades, hacia dónde están direccionando de alguna manera el foco. Esto tiene que ver con algunas zonas de la ciudad de Mar del Plata que claramente son preferidas en los últimos años. Y también conversamos en el segundo tramo de la charla con Ezequiel Lorenzo sobre el regreso del gas, ¿no? Algo realmente muy importante para la construcción y para el sector de los desarrollos. Hemos celebrado operaciones en departamentos costeros, recientemente 2 operaciones en la zona de Güemes. Estamos cerrando en lotes en el emprendimiento Casonas de Laras. Está bastante disperso, ahí ya empieza a jugar, digamos, el interés y el gusto, digamos, de la persona. Todos son bienes inmuebles en un futuro, son construcciones que terminan siendo bienes inmuebles. Sinceramente, si lo hacemos es porque pensamos muy bien el producto y si se tomó ese terreno es porque está muy bien localizado, digamos. Por eso es que se lleva adelante el emprendimiento. Con lo cual son todas buenas zonas. Son distintas, hay gente que le gusta la costa norte. En el emprendimiento de Tiburcio, primera línea frente al mar, es un emprendimiento espectacular. Si alguien puede participar ahí, es siempre un activo de fácil disponibilidad porque va a ser algo de interés para gente local y gente de capital e interior, primera línea frente al mar. La zona de Güemes sigue siendo una de las más buscadas por la gente de Mar del Plata y cada vez más de capital, con lo cual el emprendimiento de Alsina y San Lorenzo tiene mucho éxito. Es hermoso el proyecto, es muy importante la esquina y mucho éxito, tal es así que ya pudimos adquirir otra tierra en la zona para hacer un emprendimiento a continuación, que estaremos lanzando más cerca del verano. Y el emprendimiento Casonas de Laras, bueno, está ubicado en la zona que a nuestro criterio es la mejor zona para los barrios privados, que es la zona del sur, por las playas del sur, el golfo acantilados. Recientemente con Casonas de Laras celebramos un acuerdo con la playa La Reserva de exclusividad, con lo cual vamos a trabajar conjuntamente para bueno, hacer sinergia, digamos, entre el balneario y nuestro proyecto inmobiliario. Como te digo, los desarrolladores tenemos que estar atentos a este tipo de creatividades, tratando de generar valor, tratando de generarle beneficios a los interesados para que ellos decidan, digamos, pasar a la acción y disponer de sus ahorros para participar de los proyectos. Está muy claro. Por último, Ezequiel, una cuestión técnica que también tiene que ver con los desarrollos inmobiliarios, pero en términos generales con la construcción, y que es una novedad importante para Mar del Plata y en general para el partido, en general Porredón, ¿no es cierto? Que es la posibilidad de recuperar nuevas conexiones de gas. ¿Cómo está impactando esto en lo que hacen ustedes básicamente y cómo ves este proceso de las reconexiones de gas? Bueno, en principio es un alivio. Nosotros teníamos 6 edificios, unos 200 departamentos entregados, viviendo con gas envasado. Con lo cual estaban pagando cerca de un 500% más de lo que tenían que pagar por lo que hubiera sido el gas de Camus y gas de red. En principio, esto que se vuelvan a conectar es un alivio para estas 200 unidades que la verdad que estaban esperando con ansias la conexión del gasoducto y demás. Por suerte ese tema ya no es un tema, así que ayuda porque bueno, la gente interesada en un emprendimiento al momento de ingresar se fija también en los gastos mensuales que va a tener, tanto de luz como de gas. Uno va buscando que cada vez sea más eficiente, digamos, el sistema de climatización y demás. También mira las expensas y que todos estos temas también estén bajo el control, digamos, del desarrollador y que estén en parámetros normales, ayuda a que no sea un tema, como te digo,
y bueno, favorece a que decidan ingresar a un emprendimiento. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Mirá todo lo que logramos juntos. Más de 1.200 millones de pesos invertidos en nuevo asfalto y arreglo de calles. Iluminación LED en las principales avenidas. Compramos nueva maquinaria vial para nuestras calles. Con el plan intensivo de engranzado, se mejoraron más de 9.000 cuadras. Las obras ya no son una promesa, son una realidad. Juntos, estamos haciendo una mejor ciudad. Municipalidad de General Pueyrredón. Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. SEAMSE. Juntos somos infinitos. Ramírez Fuente, Propiedades, Almirante Brown 2366. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria, Desarrollos Inmobiliarios. Participe por su unidad de 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 24 edificios entregados y los 5 emprendimientos en construcción, ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. Bien, y pasamos en este tramo de Mercados y Empresas a hablar de la actualidad del mundo de la propiedad horizontal, como siempre a partir de lo que es la charla que mantenemos mes a mes con el doctor Juan Antonio Costantino. Y en esta oportunidad vamos a hacer referencia a la tasa de interés aplicable a deudas por expensas en los consorcios. Este tema ha vuelto a tomar notoriedad en las últimas semanas a partir de un fallo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde tanto el propietario como el consorcio fueron a la justicia porque consideraban injusta la aplicación de intereses en el orden del 36% anual. Obviamente para el propietario esto era un interés demasiado elevado y para el consorcio el planteo básicamente era que ese 36% no alcanza a recuperar ni siquiera lo que es la marcha de los precios, es decir, la evolución de la inflación en la economía argentina. Así que lo que sigue es lo que nos comentaba el doctor Juan Antonio Costantino en relación a este debate en torno a una tasa del 36% anual para la actualización de deudas por expensas. Sí, esta tasa del 36% anual que la han publicitado tanto no es ninguna novedad, Yo le diría que, por ejemplo, en Mar del Plata el criterio era del 30% anual desde hace 15 años a esta parte, o 20 años a esta parte, o sea que en función de las especiales circunstancias económicas que estamos pasando, una tasa del 36% anual es baja, en función de todas las otras tasas que se dan en los plazos fijos y ni que hablar del ECOPS y demás inversiones, ¿no es cierto? Uh-huh. O sea que no es una tasa elevada, es una tasa normal. Reitero, la Cámara de Apelación ya viene fijando tasas del 4 y hasta el 5% mensual, uh-huh. Porque aquí lo que hay que tener en cuenta, y esto es muy importante, es que esta tasa de interés moratoria o punitoria está fijada en el reglamento de propiedad. Bien, entonces, ¿qué sucede? Hay reglamentos de propiedad de los años 60 que acompañaban un poquito más arriba de la inflación, la tasa de interés, entonces hablaban del 12% anual, del 8% anual, y los reglamentos más modernos, ya superadores de las crisis financieras que vienen desde hace muchísimos años, establecen a veces tasas de interés vinculadas a la tasa de descubierto bancario del Banco Nación, por ejemplo, uh-huh. Algunos la duplican. Entonces, hay reglamentos que se han ayornado en ese sentido para establecer una tasa variable.
como comentaba el doctor Juan Antonio Costantino, en este primer tramo de la charla, esta tasa del 36% anual no es ninguna novedad, ¿no es cierto?, para fallos similares aquí en Mar del Plata y la región, aunque Costantino introduce aquí un dato realmente importante en el sentido de que la tasa, a partir de la cual se deben actualizar las deudas por expensas, está en el reglamento, ¿no es cierto? Y esto es un punto importante porque si uno está trabajando con un reglamento de propiedad muy antiguo, esa tasa puede ser tan baja, como decía Costantino, como estar en el 2% anual, por ejemplo, ¿no? Así que en el segundo tramo de la charla, bueno, justamente abordamos con el doctor Costantino este tema en el sentido de, a ver, ¿qué es lo que tiene preeminencia, ¿no es cierto?, en caso de que estas disputas vayan a la justicia? ¿El reglamento o la decisión del juez? Mire, el reglamento de propiedad tiene, si bien su naturaleza jurídica no es únicamente la de un contrato, tiene los visos de una relación contractual entre el consorcio y los propietarios. Bien, entonces al ser un contrato, las partes han pactado una tasa de interés. ¿Qué sucede? Cuando la tasa de interés es baja y no ha sido modificada por una asamblea, el juez no puede ir por sobre la voluntad de las partes y elevarla. Entonces hemos tenido casos en la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata, en los cuales la Cámara ha convalidado, aunque parezca mentira, una tasa de interés del 2% anual, porque era un reglamento muy antiguo y nunca había sido modificado por asamblea. Entonces la solución para estos casos es que el administrador y los integrantes de los consejos de propietarios estén atentos, ahora que vienen las asambleas, de chequear cuál es la tasa de interés establecida en el reglamento, poner un punto en el orden del día de la próxima asamblea que adecue la tasa de interés a un 5% anual, por ejemplo, a un 5% mensual, por ejemplo, porque si no la justicia va a aplicar, aunque parezca injusto, va a aplicar la tasa que está pactada. Distinto es cuando la tasa que está pactada es muy elevada. Bien, cuando es muy elevada, a veces existen reglamentos de los periodos de la hiperinflación, de 20-30% mensual. Entonces, los jueces allí sí, aplicando distintos principios de la buena fe, la interpretación armónica del contrato, el abuso de derecho, etcétera, etcétera, reducen la tasa de interés. Cuando estamos hablando de reglamentos de propiedad de estos periodos hiperinflacionarios. Bien. Entonces hay que estar atento a la lectura de la tasa de interés establecida en el reglamento de propiedad. Bien, y más allá de estas situaciones particulares de tasa de interés que quedan muy bajas en el tiempo y de este detalle que usted planteaba en el sentido de que cuando la tasa de interés es muy alta el juez puede corregirla en base a distintos criterios, los juzgados en términos generales tienen discrecionalidad para establecer la tasa de interés, porque usted hablaba que en algunos casos determinan tasa del 5% mensual, en otros casos 36% anual, digamos, ¿cómo se maneja este tema? Habitualmente los juzgados tienen conexión directa con los criterios de las 3 salas de la Cámara de Apelación, hay un vínculo directo, y tratan de seguir el criterio de la Cámara de Apelación. Eso es lo que ocurre habitualmente para evitar el dispendio jurisdiccional inútil, de fijar una tasa que se sabe que la Cámara después la va a revocar, o la va a revisar, o la va a subir, o la va a bajar, si es que tanto el ejecutante como el ejecutante, o el ejecutante como el ejecutado interponen un recurso de apelación. Si los juzgados intentan fijar los criterios que fija o establece cualquiera de las 3 salas de la Cámara de Apelación Civil y Comercial de Mar del Plata. Bien, y después de esta referencia, ¿no?, a la actualidad de la propiedad horizontal, básicamente con la participación habitual del doctor Juan Antonio Costantino, en esta ocasión haciendo referencia a la tasa de interés a la cual, bueno, la justicia ordena de alguna manera actualizar las expensas comunes en los edificios, pasamos ya a hablar de lo que ha sido la semana financiera. Ya le adelantamos que uno de los datos relevantes de los últimos días ha sido aquí a nivel local la baja de la tasa de interés, el recalentamiento del dólar, básicamente en la bolsa, en sus versiones dólar bolsa o MEP y contado con liquidación, pero ahora nos vamos a referir básicamente a los activos de riesgo. Y en este sentido, bueno, todas las semanas arrancamos hablando de lo que ha ocurrido en estos días en el contexto internacional
Y esta semana lo que hay que destacar es la sensible mejora en la relación comercial entre China y los Estados Unidos. El jueves arrancaron las negociaciones, hubo muchos idas y vueltas en cuanto a la información vinculada con estos encuentros, pero el último dato que tenemos hacia el mediodía del viernes, cuando estamos grabando en Mercados y Empresas, es un tuit del presidente americano Donald Trump diciendo las negociaciones están muy bien encaminadas, me estoy reuniendo, esto decía Trump, con el vicepresidente chino en las próximas horas y creo que algo grande va a pasar. Usted se imaginará que con esta información los mercados de todo el mundo están cerrando muy bien la semana, que ha sido difícil desde el punto de vista justamente de las versiones en torno al potencial acuerdo que pudiera surgir de estos encuentros. Así que lo que sigue es un resumen con el apoyo habitual de la televisión internacional sobre las negociaciones entre China y los Estados Unidos y sobre otros temas importantes de esta semana, como la advertencia de la nueva directora gerente del Fondo Monetario Internacional de que la economía global está en una desaceleración sincronizada, es decir, está yendo a un crecimiento cada vez menor, y a un dato de la mañana de este viernes que tiene que ver con nuevas turbulencias en Medio Oriente, lo que ha recalentado el precio del petróleo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el viceprimer ministro chino, Liu He, tiene previsto reunirse hoy en el despacho Oval, según ha informado la Casa Blanca. El encuentro se enmarca en las conversaciones comerciales mantenidas entre las partes durante los últimos días. Liu se ha reunido ya con el secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, y el representante comercial del país, Robert Lighthizer. La administración Trump ha señalado que las conversaciones estarían avanzando de forma positiva, probablemente mejor de lo esperado. La presencia de Liu este viernes en Washington supone una buena señal y desmiente las informaciones difundidas sobre la posibilidad de que el viceprimer ministro volviera al gigante asiático el jueves. El ánimo en torno a las conversaciones se agrió esta semana cuando Estados Unidos puso en una lista negra 28 oficinas de seguridad pública, tecnología y empresas de vigilancia chinas e impuso restricciones de visados a funcionarios chinos por acusaciones de abusos a minorías musulmanas. La economía mundial ha entrado en una fase de desaceleración sincronizada como consecuencia en parte de la paralización del comercio a raíz de las tensiones comerciales, cuyo impacto acumulado en la economía mundial podría suponer la pérdida de $700 millones en 2020. And this widespread deceleration means that growth this year will fall to its lowest rate since the beginning of the decade. En su intervención previa a la reunión anual que el organismo internacional celebrará en Washington durante la próxima semana, la nueva directora gerente del Fondo Monetario Internacional ha destacado que actualmente se espera una ralentización del crecimiento en el 90% del mundo. Today, even more of the world economy is moving in sync, but unfortunately, this time growth is decelerating. To be precise, in 2019, we expect slower growth in nearly 90% of the world. El FMI dará la próxima semana sus nuevas perspectivas económicas, anticipando que estas mostrarán revisiones a la baja para 2019 y 2020. Un petrolero iraní alcanzado por 2 misiles cerca de la ciudad saudí de Jeddah. Lo ha confirmado el ministro de Exteriores de Irán. El petrolero operado por la compañía nacional sufrió daños en el casco y se produjo un vertido al Mar Rojo. Su tripulación se encuentra sana y salva. Los técnicos que investigan lo ocurrido no descartan un acto de terrorismo. El incidente se produce en un momento de gran tensión entre Teherán y Riad, tras el ataque del mes pasado contra refinerías saudíes del que Arabia Saudí acusa a Irán. Bien, y pasamos ahora entonces con el apoyo de algunos gráficos a mostrarle cómo están quedando en el cierre de semana las principales bolsas del mundo. Y en primer lugar, como siempre, la referencia la hacemos en torno al índice Standard & Poor's 500 de la bolsa americana, poco menos que un referente mundial, ¿no?, en el terreno de las inversiones de riesgo. Bueno, esta zona que estamos marcando, estos máximos son máximos históricos, en la zona de 3.000 puntos para el índice Standard & Poor's 500. Y si uno mira lo que ha ocurrido esta semana, y particularmente este viernes, que es esta barra que estamos marcando en este momento, bueno, este es el salto que están pegando las cotizaciones en la bolsa americana a partir de las novedades en torno a las negociaciones entre China y los Estados Unidos. Es decir, parece que el mercado americano está intentando buscar nuevamente los máximos en la zona de 3.000, 3.020 puntos. Un dato importante que obviamente le agrega digamos, dinamismo al resto de las bolsas, ¿no? A nivel mundial, aquí tenemos la bolsa china, la bolsa de Shanghái. Bueno, aquí lo que tenemos es que todavía este mercado está lejos del máximo, que estamos marcando de principios del año 2018. Esto obviamente tuvo que ver
la debilidad de la bolsa china con, digamos, las rispideces, ¿no?, entre China y los Estados Unidos en el terreno comercial. Pero ahora este índice parece haber cambiado la tendencia en los últimos meses, desde el mínimo que hizo a principios del año 2019, y un dato destacable es que en los últimos días ha reaccionado desde esta línea naranja que usted ve en pantalla, que es el promedio de 200 días y que se entiende como un indicador relevante de tendencia en las bolsas del mundo. La bolsa de China también saliendo al alza en este viernes, con lo cual, bueno, evidentemente hay optimismo por lo menos hacia el mediodía del viernes en las bolsas globales. Esto se ha visto también reflejado en el comportamiento de los mercados emergentes, que están trabajando sobre este promedio de 200 días, que destacábamos recién, también lejos todavía de los máximos de 2018, pero bueno, hay una recuperación desde los mínimos que hemos visto entre el cierre del 2018 y principio del 2019, que sin duda es un dato valorable. Y por último, la bolsa argentina en dólares. Este es el índice Merval ajustado por el dólar de contado con liquidación, naturalmente muy lejos de los picos de 2018 que estamos marcando, tratando de reaccionar desde los mínimos del mes de septiembre. A principios de septiembre hasta el momento tuvimos el mínimo en dólares en la zona de 370 y ahora este indicador tratando de reaccionar al alza en la zona de 478, con lo cual, bueno, parece haber una recuperación también para los activos argentinos. Pero de esto vamos a estar hablando con más extensión enseguida, después de la siguiente pausa, cuando entremos en comunicación telefónica con Mar del Plata Bursátil para charlar con Adriana Figliolo sobre cómo está viendo el cierre de los negocios en la bolsa local en el mediodía de este viernes. Esto después de la siguiente pausa. Organización Ventimiglia. Somos una familia de asesores productores de seguros con más de 50 años de trayectoria en el mercado. Agentes del grupo asegurador La Segunda. Operamos en todos los riesgos. Contactanos al 491-5445 o 223 442 4291 o en Guido 2019 Mar del Plata, de lunes a viernes de 10 a 14. Mirá todo lo que logramos juntos. En 2015 el municipio adeudaba 962 millones de pesos. Hoy tiene superávit de 306 millones de pesos. Obras contra las inundaciones. Nuevas conexiones de cloacas y agua potable. Estación depuradora de aguas residuales. Innovamos en el tratamiento de los residuos. Las obras ya no son una promesa, son una realidad. Juntos, estamos haciendo una mejor ciudad. Municipalidad de General Pueyrredón. Desde hace 5 años, en Banco Macro buscamos ideas por todo el país, las potenciamos y las transformamos en futuro. A través de la competencia Naves, impulsamos los proyectos de miles de emprendedores en cada rincón de la Argentina. Macro, cerca siempre. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad de 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 24 edificios entregados y los 5 emprendimientos en construcción. Ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. SPI Astilleros. A la vanguardia de una nueva industria naval. Bien, y conversamos entonces ya en este bloque con Adriana Figliolo, directamente desde Mar del Plata Bursátil, para ver qué datos destacados hay esta semana en la bolsa argentina. Bueno, Adriana, te damos la bienvenida. Muy buenas tardes. Bueno, contanos un poco cómo estás viendo este cierre de semana. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas tardes. Bueno, la verdad que fue una semana buena, ha subido, las acciones se están recuperando bastante con respecto a, siempre mirando lo que es la bolsa en Estados Unidos, ¿no? O sea, su cotización en dólares está mucho mejor hace 2 días, hoy acompañando un poco lo de la suba de los mercados internacionales, y bueno, ayer hubo subas del 4, el 5, 6% en dólares en las acciones. Y bueno, eso se refleja realmente, el dólar está tranquilo, o sea que lo que ha subido en la bolsa argentina las acciones es por la propia suba de las acciones en el exterior. Y después lo que pudimos ver esta semana es que el dólar se mantiene en niveles tranquilos, el contado con liquidación, famoso, que hay un poco de mezcla con respecto a para qué se utiliza, pero bueno, en general el dólar está a 68 y el dólar, lo que sí ha subido esta semana es el dólar
MEP o dólar bolsa, ¿no? Que bueno, nosotros lo que vemos que esta semana, por ejemplo, está dando niveles del 65, 65 y medio. Es decir, como que se está agrandando la brecha y hay muchas empresas que, o sea, pensamos que hasta las elecciones por lo menos va a ser así, ¿no? Es decir, hay muchas empresas que para dolarizarse están recurriendo al dólar bolsa, ¿no? Porque es el único camino donde pueden comprar dólares. El tema es decir, bueno, ¿qué va a pasar y si te quedas dolarizado hasta las elecciones? Y bueno, creo que el efecto sorpresa fue dado en las PASO, no va a ser en esta, o sea, por más que sea la misma resultado que en las PASO, creo que no va a haber efecto sorpresa sobre las cotizaciones. Pero bueno, ahora, es Diana, importante estos 15 días, ¿no? Con el dólar MEP o bolsa no hay limitaciones para las empresas a la compra de dólares, ¿no? Ni para las empresas, ni para comprar, tampoco hay ningún límite para los particulares. Es decir, tanto un particular como una sociedad pueden venir y comprar la cantidad que quieran, siempre y cuando justifiquen con sus declaraciones, o sea, que los fondos sean justificables de acuerdo a su patrimonio. Pero, o sea, no hay ninguna limitación. Sí, o sea, las empresas también tienen que tomar en cuenta que para vender, si están dolarizados en algún momento, puede ser que hayan quedado dolarizados en exceso. Entonces, bueno, también es una buena herramienta para salir a vender los dólares, ¿no? En vez de venderlos al cambio oficial, pueden aprovechar este instrumento para hacerse de los pesos. Con respecto a las personas, a los particulares, a las personas físicas, ahí sí hay más limitaciones, porque lo que se busca es que como tienen acceso al mercado oficial, le ponen límite para salir a venderlos en este sistema, para que no se haga el famoso rulo. Las trabas que se ponen son permanencia, es decir, si vos te la jugás, compraste los dólares, los mantenés 5 días en cuenta, los transferís, comprás un bono y esperás 5 días más y después lo vendés contra pesos, bueno, te va a dar un valor de dólar, pero ya es una decisión como una mini inversión en bonos que estás haciendo. Por eso le ponen el límite, porque pueden salir a comprar 59 o 60. Así que bueno, ese es un poco el panorama que hay con respecto al dólar. Y hay muchas empresas que esta semana vemos que nos han buscado para dolarizarse, ¿no? Y eso, multiplicado en la Argentina, vemos que creo que pasa por el tema de la mejora que ha tenido también, o sea, la suba que ha tenido el dólar. Seguro. Ahora, Adriana, hay otro dato interesante en la bolsa para las empresas que ya comentamos las últimas semanas y que tiene que ver con la posibilidad de cancelar deudas previsionales con las letras, ¿no es cierto?, con las LECAPs. ¿Qué hay de esto? Consultamos básicamente si hay novedades y además el otro tema que hay en relación a las LECAPs es que como han sido reprogramadas y se han dividido los pagos futuros, hay rendimientos realmente interesantes ahí, ¿no? ¿Qué nos podés contar de este mercado? Bueno, las LECAP del 30 de agosto y del 13 de septiembre se abrió en 2 cupones cada una, es decir, separaron lo que es el vencimiento de noviembre, que es una cuota que pagan del 25%, y la que es de febrero del 2020. Eso lo que te hace es darle más transparencia al precio en definitiva, porque vos, por ejemplo, para hacer una colocación, nosotros o sea, vos podés comprar en el mercado, y al comprar hasta el 28 de noviembre, lo que te permite es obtener tasas altas, tasas muy altas, estamos hablando de tasas del 100%. Pensando que antes del 28 de noviembre no creo que este gobierno vuelva a reprogramar las LECAPs. Las que más convienen, o sea, por supuesto, más largo el plazo, más incertidumbre. Entonces la tasa es superior. Y ahí, para hacer cancelación, por ejemplo, las empresas, para cancelar una deuda ante la FIP por deudas previsionales, ahí el elemento que tienen es comprar una LECAP a febrero o a marzo, que hoy la compran a la mitad de lo que vale, o sea, lo que vos hoy pagás por mercado 37%, te van a fin de, o sea, la FIP te la va a tomar a su valor técnico, y el valor técnico es 62, 63. Entonces, realmente, no sé, yo veo como que hay oportunidades para este mercado también, a pesar de todo y a pesar de las LECAPs, ¿no es cierto? Está muy claro. Bien, por último, Adriana, te pregunto por los accionistas de Petrobras y de Tenaris, que están consultando mucho qué pasa con estas dos acciones que han sido emblema aquí en la Bolsa Argentina y que se están retirando. ¿Qué está pasando con eso? ¿Qué tienen que hacer?
Bueno, con respecto bueno, hoy es el último día que cotiza Tenaris. Hoy, viernes, bueno, el viernes era el último día, ayer fue el último día, perdón. Y realmente, bueno, ya lo que sigue cotizando en la bolsa argentina es el CDR de Tenaris. Después, eso por el lado de Tenaris. O sea, la gente que quiere entrar al mercado de Tenaris lo va a poder hacer a través del CDR, que es un certificado que representa las acciones de Tenaris, su cotización en el extranjero se va a ver reflejado acá. Y con respecto a Petrobras, o sea, tenemos todo este mes hasta el 4 de noviembre. Y también, o sea, la opción que tienen es, o sea, o bien venderlas en el mercado del exterior, o sea, pudiéndolas transferir al exterior, y la otra opción es que también empezó a cotizar el CDR de PBR. O sea que si querés mantener la inversión tenés que vender las acciones de Petrobras Argentina, que son las que van a dejar de cotizar, y comprar el CDR de Petrobras. Así que bueno, eso es una forma de decir, bueno, independiente, o sea, para nosotros está bueno siempre, fue un papel bastante insignia porque era como tenerlo fuera de lo que es el riesgo argentino. Y claro. Bueno, y aparte porque nos gustaba Petrobras o porque todavía uno analizando uno puede ver realmente que es un papel que tiene mucho desarrollo en base a lo que ha tenido otros valores. Así que bueno, eso es más o menos lo que todavía la gente, mucha está pasando, está pasando de estar vendiendo la Argentina y comprando el CDR brasilero. Perfecto, es decir que la posibilidad de mantenerse en las acciones está, pero a través de CDR básicamente. Bien, Claro, Adriana, te agradecemos claro. mucho esta nueva comunicación, te deseamos buen fin de semana largo y volvemos a hablar la semana próxima. Claro, hablamos en la semana, gracias, hasta luego. Gracias. Conversamos entonces con Adriana Filiolo directamente desde Mar del Plata Bursátil, su descripción, ¿no?, del panorama que hemos tenido en estos días en la bolsa argentina, donde las acciones, los bonos han estado más firmes y donde aparecen estas oportunidades, ¿no?, de dolarización para las empresas que no pueden hacerlo por el mercado oficial y bueno, la posibilidad también de cancelar deudas con LECAPs con descuentos de hasta el 50%, aunque esto, solo le recuerdo, está vigente para obligaciones previsionales vencidas al 31 de julio. Como último dato, bueno, nos vamos despidiendo con la evolución de las reservas internacionales en la semana, el dato que se viene siguiendo de cerca en lo que tiene que ver con el camino hacia las elecciones en la Argentina. Y bueno, aquí ponemos el número en pantalla, nuevamente caen las reservas internacionales en estos días. Esto es la comparación de jueves de la semana pasada contra jueves de esta semana, que es el último dato disponible que tenemos. Y como usted ve en pantalla, tenemos una caída de algo más de 300 millones de dólares, que por un lado es una nueva caída, por otro es un ritmo más bajo de caída, que es la manera positiva de mirar esta tendencia de las reservas. Le repito, un número que va a haber que seguir de cerca de cara a las elecciones del 27 de octubre y también mirando un poco más allá hacia el cambio de gobierno el próximo 10 de diciembre. Con este comentario estamos cerrando, le agradecemos que nos haya acompañado una semana más con Mercados y Empresas. Nos despedimos, como siempre, hasta el próximo sábado a la hora 18. Gracias y muy buen fin de semana.